A lo largo de toda la historia, las culturas han necesitado medir el tiempo a través de la utilización de calendarios, por lo general estando fuertemente ligadas a la religión. Y por lo general, los calendarios tratan de hacer coincidir el año civil del año trópico, existiendo 4 tipos: los lunares, los solares, los lunisolares y los siderales. Comenzando por el calendario musulmán, este calendario es el único que actualmente se basa solo en ciclos lunares de 30 años, que consta de 19 años de 354 días y 11 años de 355 días. El calendario musulmán comienza con la Égira, es decir, la huida del profeta Mahoma de la ciudad de la Meca hacia Medina, que ocurrió el 16 de julio de 622 después de Cristo, y sería para ellos su primer año. El año actual musulmán es el 1438, y al igual que nosotros, tienen 7 días de la semana y 12 meses al año. Su mes empieza unos 2 días después de la luna nueva, cuando ya se empieza a ver la luna creciente. Y el año nuevo musulmán no tiene una fecha exacta, ya que depende del ciclo lunar, pero más o menos se celebra a mediados de noviembre o octubre. Y aunque no tiene mucho trasfondo religioso, muchos lo celebran recordando a Mahoma y la Égira. El calendario budista se emplea en pocos países asiáticos y comienza con el año del nacimiento de Buda, que hasta mediados del siglo XX se creía que era el 543 a.C. Actualmente se cree que nació alrededor del 480 a.C. Ellos actualmente se encuentran en el 2560. También tienen 12 meses con años de 354 días en Tailandia, 355 días en Laos, 384 días en Camboya y 385 en Birmania. La mayoría de los budistas celebran la llegada del año nuevo el 3 de febrero. Los tibetanos lo celebran el 18 de febrero y algunos esperan hasta el 2 de abril. El nacimiento y la muerte de Buda, por otro lado, no sufre variaciones. Se han establecido las fechas del 15 de febrero y el 13 de mayo respectivamente. El calendario etíope está basado en el antiguo calendario alejandrino y se retrasa del nuestro en 8 años. El día no comienza con la salida del sol y celebran el año nuevo el 11 de septiembre y actualmente se encuentran en el 2010. Tiene 13 meses al año, 12 meses de 30 días y el último solo tiene de 5 a 6 días, dependiendo si es año bisiesto o no. El calendario norcoreano o calendario Juche es el sistema de numeración de los años empleados en Corea del Norte. Este calendario está basado en el sistema tradicional de los nombres de las eras coreanas y en el nacimiento de Kim Il-sung. Fue adoptado el 8 de julio de 1997 en el tercer aniversario del fallecimiento de Kim Il-sung. Este mismo decreto también designaba su cumpleaños como el Día del Sol. El año de su nacimiento, que según el calendario gregoriano es el 1912, pasó a ser el primer año Juche en el calendario norcoreano, por lo que actualmente se encuentran en el año 106 Juche. Los años anteriores a 1912 son enumerados según el calendario gregoriano, que se usa para fines comerciales. El calendario chino es de tipo lunisolar. El año chino ordinario consta de 12 meses lunares, cuya duración oscila entre 353 a 355 días. Para compensar con el calendario solar, cada 3 años se intercala un año con un mes más, llamado año embolismal, resultando un año entre 383 y 385 días. Alrededor del año 2637 a.C. se introdujo el calendario de los 5 elementos, que son madera, fuego, tierra, metal y agua-aire, y 2 animales distintivos como rata, toro, tigre, liebre, dragón, serpiente, caballo, oveja, mono, gallo, perro y cerdo. Otra creencia china es que según el día y la hora de nacimiento de la persona, la luna estará en una de las 28 casas lunares, que son cada una de las 28 constelaciones del zodiaco lunar, y esto determinará a cada persona. El calendario de la religión baísmica está basado en el año solar de 365 días. Cada año está dividido en 19 meses de 19 días y poseen un ciclo de 19 años. Para ellos, el día comienza con la puesta del sol y celebran el año nuevo durante el equinoccio de primavera, que cae entre el 20 y 22 de marzo en el calendario gregoriano, y están actualmente en el año 174. El calendario persa o calendario iraní es un calendario solar en el que el año comienza con el equinoccio de primavera. Ellos actualmente se encuentran en el año 1396. Es el calendario oficial de Irán y Afganistán. Se originó alrededor del año 800 a.C.
tomando como base el calendario de los caldeos. Crearon la fiesta del Año Nuevo, única fiesta civil que conocían los persas, y se celebra el 21 de marzo del calendario gregoriano, día del equinoccio de primavera. Se considera más preciso que el calendario gregoriano, dado que en el gregoriano hay un error de un día cada 3.320 años, mientras que en el persa el mismo error aparecería cada 3.5 millones de años. Al igual que el calendario gregoriano, tiene 12 meses y 7 días a la semana. En la India existen hasta 6 tipos de calendarios usados por distintos pueblos y tribus, pero el oficial fue elaborado y adoptado en 1957. Está basado en cálculos de la era Saka, que es un sistema de cronología antiguo difundido en la India y en Camboya. Esta era comienza con la ascensión al trono del emperador Kuchana Kanishka en el año 78 después de Cristo. Luego de la caída de los Kuchanas, sus herederos los Sakas de Ujjain continuaron utilizando esta era. De hecho, la era Saka fue el calendario más extendido en el tiempo en la India y fue una de las principales razones por las que el Comité de Reforma de Calendario decidiera que la era Saka fuera el calendario nacional de la India. Actualmente se encuentran en el año 1939 y el 22 de marzo celebran su año nuevo. En Japón se usa el calendario gregoriano y el calendario tradicional, cuya base se calcula por años de gobernación de los emperadores japoneses. Cada emperador da el nombre a su época, que es como su lema de gobierno. A partir del año 1989, el trono lo ocupa el emperador Akihito, y en Japón es época de paz y la tranquilidad. La anterior época fue llamado el Mundo Iluminado, la cual duró 64 años. En la mayoría de los documentos oficiales se acostumbra usar estas dos fechas, el gregoriano y el tradicional japonés. El calendario juliano fue introducido por Julio César en el año 46 a.C. o en el año 708 desde la fundación de Roma, entrando en vigor en el 45 a.C., poco después de la conquista romana de Egipto. Únicamente en ese año se contaron 445 días en vez de los 365 normales, para corregir los desfases del calendario anterior, y fue denominado el último año de la confusión. Era el calendario predominante en el mundo romano, y posteriormente en la mayor parte de Europa y en los asentamientos europeos, en América y otros lugares, hasta que fue sustituido por el calendario gregoriano. En términos astronómicos, el calendario juliano se adelanta con respecto al año trópico aproximadamente un día cada 128 años, lo que equivale a 11 minutos 14 segundos de exceso por año. Para el calendario gregoriano, la cifra es de un día cada 3.324 años. Al igual que el calendario gregoriano, el calendario juliano tiene un año regular de 365 días divididos en 12 meses. Se agrega un día bisiesto a febrero cada 4 años, pero el calendario juliano perdía alrededor de 3 días cada 4 siglos. Esta discrepancia fue corregida por la reforma gregoriana de 1582. En consecuencia, la fecha juliana permanecerá 13 días por detrás de la fecha indicada en el calendario gregoriano. El calendario juliano, pese a haber sido reemplazado, se sigue utilizando para fines religiosos. El calendario gregoriano es un calendario originado en Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo. Fue creado por el Papa Gregorio XIII y vino a sustituir en 1582 al calendario juliano. Para su realización se hizo 2 estudios en 1515 y 1578 por científicos de la Universidad de Salamanca, que fueron remitidos a la Iglesia. Del primero se hizo caso omiso, y del segundo finalmente fructificó el actual calendario mundial. Este calendario surge de la necesidad de ajustar el calendario para eliminar el desfase producido desde el primer concilio de Nicea, celebrado el 325 después de Cristo. En dicho concilio se había establecido que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente de luna llena, posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Aquel año 325, el equinoccio había ocurrido el día 21 de marzo, pero con el paso del tiempo la fecha del acontecimiento se había ido adelantando hasta el punto que en 1582 el desfase era ya de 10 días y el equinoccio se fechó el 11 de marzo. El desfase provenía de un inexacto cómputo del número de días con que cuenta el año trópico. Según el calendario juliano, que instituyó que un año bisiesto cada 4 años, consideraba que el año trópico estaba constituido por 365,25 días, mientras que la cifra correcta es de 365,242.189 millonésimos, o lo que es lo mismo a 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Esos más de 11 minutos contados adicionalmente cada año habían puesto en los 1257 años que mediaba entre el 325 y el 1582 un error acumulado de 10 días.
por lo que el jueves 4 de octubre de 1582 sería inmediatamente seguido del viernes 15 de octubre para compensar la diferencia acumulada. Asimismo, el año nuevo se trasladaba del 24 de marzo utilizado tradicionalmente al 1 de enero del calendario gregoriano. Al igual que el calendario chino, el hebreo es de tipo lunisolar, pero está completamente basado en la Biblia. La versión actual, por la que se rigen las festividades judías, fue concluida por el sabio Hillel II, hacia el año 359. Este calendario se basa en un complejo algoritmo basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, que permite predecir las fechas aproximadas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas que se valieron hasta entonces. Se diferencia del calendario gregoriano, que solo está basado exclusivamente en el ciclo solar anual, y también del mundo musulmán, que es puramente lunar. El calendario hebreo comienza con la génesis del mundo, que aconteció según la tradición judía el domingo 7 de octubre del año 3760 antes de la era común, fecha equivalente al primer mes del año 1. De esta manera, el año gregoriano de 2018 equivale al año hebreo del 5778. El día judío empieza y termina con la caída del sol, y los meses terminan cuando la luna está completamente oscura y no es visible desde la tierra, es decir, cuando hay luna nueva, y empiezan cuando apenas se alcanza a ver el cuarto creciente. Con el paso de los días, la luna llena indica la mitad del mes, y a partir de ahí, la luna vuelve a menguar hasta desaparecer por completo, culminando también del mismo modo el mes del calendario hebreo. Como hemos podido ver, la gran mayoría de estos calendarios tienen un matiz religioso. Incluso el calendario gregoriano, que es el más usado del mundo, procede de las fechas antes y después de Cristo, por lo que actualmente se habla de la era común para reemplazar estos términos debido a su neutralidad religiosa. Dado que hay muchos países donde se usa el calendario gregoriano, pese a que la religión católica no es la predominante. Y la verdad es que me agrada mucho el tema de la era común, porque creo que es lo más justo, y además alrededor del mundo hay demasiados calendarios y creo que se debería estandarizar y que todos tengamos un mismo calendario en común, como es el gregoriano, pero faltan algunos cuantos países como los del mundo musulmán, los del mundo de la India y todo eso, para que todos tengamos un calendario en común. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, no olviden de suscribirse, dejarle un like o un comentario al video y nos vemos hasta la próxima.